Mi novia me fue infiel porque dice que soy demasiado perfecto para ella. Así que me engañó para que yo no la engañe primero. Pero yo la amaba. Jamás imaginé que terminaría sentado en el sillón de un departamento ajeno escuchando una teoría cósmica sobre mi propio cuerpo. Tampoco sospeché que el encargado de mantenimiento terminaría involucrado en un plan para supuestamente rescatar mi futuro sentimental. Mirando fijamente las llaves sobre la mesa, supe de inmediato que las cosas se habían salido de control de la forma más absurda posible. Mi nombre es Gael, trabajo en una oficina corporativa con horarios rigurosos y siempre he mantenido un estilo de vida bastante estructurado. Hace un par de meses conocí a Chloe en una reunión casual de amigos y la química inicial fue evidente. Ella tenía una personalidad chispeante y una fijación muy particular por la astrología y la lectura de cartas. Desde el primer día me dejó claro que su estilo de vida estaba fuertemente guiado por las fases lunares y las lecturas del tarot. En aquel momento todo me pareció un pasatiempo inofensivo que simplemente le aportaba color a su cotidianidad. Mi rutina diaria suele girar entre mis responsabilidades administrativas y mis sesiones de entrenamiento físico en el gimnasio. Me considero una persona metódica que prefiere resolver los problemas mediante la lógica más directa. Cuando Chloe y yo formalizamos el noviazgo, mi única intención era construir una relación tranquila y madura. No tenía ningún interés en dramas innecesarios ni en juegos mentales complejos. Estaba dispuesto a respetar sus creencias místicas siempre y cuando no interfirieran con el espacio vital de ambos. Durante las primeras semanas, nuestra convivencia transcurrió dentro de parámetros bastante normales. Salíamos a cenar, conversábamos sobre nuestro día y planeábamos salidas los fines de semana. Chloe solía encender inciensos en su sala y revisar su aplicación de cartas astrales antes de tomar decisiones cotidianas. A mí me parecía una extravagancia simpática que no le hacía daño a nadie. Incluso me llegué a acostumbrar al olor a salvia fresca que siempre impregnaba su ropa. Sin embargo, al llegar al segundo mes de relación, la dinámica empezó a tornarse sutilmente incómoda. Chloe comenzó a implementar un nuevo hábito matutino que me tomó por sorpresa. Cada mañana, antes de servir el café, me pedía que me quedara inmóvil a la entrada de la cocina. Decía que necesitaba evaluar el tono de mi aura para saber qué tipo de energía traía del gimnasio. Yo permanecía en silencio sosteniendo mi taza mientras ella pasaba sus manos a centímetros de mi rostro. En esas ocasiones, intenté racionalizar su comportamiento pensando que era solo una manifestación extrema de su entusiasmo espiritual. Me decía a mí mismo que cada persona tiene sus rarezas y que aquello no afectaba mi desempeño laboral ni mi tranquilidad. Le permitía hacer sus escaneos energéticos sin protestar, manteniendo una expresión neutra para evitar discusiones absurdas. Ella aseguraba que mi tono muscular acumulaba una densidad magnética que requería constante vigilancia. Para mí, era simplemente el resultado de levantar pesas 4 días a la semana. Poco a poco, las observaciones de Chloe se volvieron más frecuentes y cargadas de una gravedad sospechosa. Empezó a mencionar que mi disciplina física le resultaba intimidante y que eso podría alterar las frecuencias afectivas de nuestro vínculo. Yo la escuchaba en silencio, limitándome a sentir sin engancharme en debatirlo. Nunca imaginé que detrás de esos comentarios se estaba gestando un razonamiento completamente desconectado de la realidad. Mi postura siempre fue ser un muro de paciencia ante sus discursos esotéricos. El quiebre definitivo ocurrió una tarde de martes cuando Chloe me citó de urgencia en su departamento. En su mensaje me pidió que fuera de inmediato porque necesitaba discutir un asunto vital para nuestro destino cósmico. Al llegar a su edificio, noté que en la planta baja estaba Eduardo, el encargado de mantenimiento, limpiando los pasillos con su habitual indiferencia. Eduardo era un hombre maduro que siempre traía el uniforme manchado de pintura y una herramienta en la mano. Saludé por cortesía y subí las escaleras hacia el departamento de Chloe. Cuando Chloe me abrió la puerta, noté una atmósfera extraña y cargada de velas encendidas en cada rincón. Ella no mostraba signos de nerviosismo ni de preocupación, sino una serenidad casi espeluznante. Me pidió que me sentara en el sofá y me tomó de las manos con una solemnidad exagerada. Observé que sobre la mesa de centro había varias cartas de tarot desplegadas en forma de cruz. En ese instante no tenía idea de la revelación grotesca que estaba a punto de presenciar. Sin rodeos y con una voz pausada, Chloe me confesó que se había acostado con Eduardo, el encargado de mantenimiento de su edificio. La noticia me impactó de inmediato, pero mantuve el rostro completamente inexpresivo para asimilar lo que acababa de escuchar. La frialdad con la que soltó la información parecía sugerir que me estaba contando un trámite bancario rutinario. No hubo lágrimas, ni peticiones de perdón, ni el menor rastro de culpa en sus ojos. Parecía estar absolutamente convencida de que lo que había hecho era lo más natural del mundo. Su explicación posterior superó cualquier límite de la lógica humana que yo hubiera conocido. Chloe afirmó muy seriamente que mi físico atlético generaba un bloqueo energético insostenible en nuestra relación. Según su interpretación de los astros, yo era demasiado perfecto para ella y eso me convertiría inevitablemente en un infiel en el futuro.
Para evitar que yo la engañara primero, los planos superiores le exigieron realizar un sacrificio espiritual obligatorio. Decidió que acostarse con Eduardo era la única forma de equilibrar las vibraciones y salvar nuestro noviazgo. Al escuchar semejante disparate, mi primera reacción interna fue buscar si había una cámara escondida en la sala. Resultaba inconcebible que alguien usara el mantenimiento del edificio como un canal de purificación astral. Chloe me miraba con una leve sonrisa, esperando que yo comprendiera la nobleza de su supuesta hazaña cósmica. Aseguraba que al rebajarse a ese acto, había protegido nuestro amor contra cualquier tentación terrenal de mi parte. La desconexión entre sus palabras y la realidad era sencillamente abrumadora. Adopté de inmediato la postura del muro de piedra que mejor me define ante situaciones límite. Me levanté del sillón sin emitir un solo sonido, mientras ella me miraba desconcertada por mi falta de drama. Recogí la chaqueta que había dejado sobre la silla, me guardé las llaves en el bolsillo y caminé directamente hacia la puerta de salida. Pasé al lado de Eduardo en la planta baja sin dedicarle ni una palabra y subí de inmediato a mi auto para ejecutar un bloqueo masivo en todas mis redes. Decidí cortar de raíz cualquier canal de contacto, prometiéndome no tolerar jamás una manipulación tan absurda. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, amo como Eduardo el de mantenimiento pasó de cambiar focos quemados a ser nombrado sanador holístico de alto rango espiritual. Me imagino la reunión entre la astrología y la fontanería para justificar semejante barbaridad. La creatividad para no asumir la culpa es verdaderamente digna de un premio. Respuesta de OP, el único milagro que obró Eduardo fue lograr que saliera de esa casa en tiempo récord. Lo más irónico es que la semana anterior ni siquiera fue capaz de arreglar la fuga en la tubería de la cocina. Supongo que canalizar energías astrales le resultaba más sencillo que usar una llave inglesa. Usuario Anónimo 2 dice, esto suena a historia totalmente inventada porque nadie confiesa una infidelidad con tanta serenidad citando el aura. Si alguien me sale con el cuento del sacrificio místico, pensaría que me están haciendo una broma para redes sociales. Es demasiado absurdo para ser verdad. Respuesta de OP, te puedo asegurar que la realidad supera la ficción cuando alguien cae de lleno en la astrología extrema. Presenciar ese nivel de desconexión en vivo y en directo te deja helado. No había cámaras ni bromas, solo una persona completamente convencida de su propia mentira. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y las repercusiones de aquella absurda confesión empezaron a invadir mi rutina diaria. Todo iba relativamente bien hasta que comencé a recibir llamadas continuas de números desconocidos a mitad de mi jornada laboral. El teléfono sonaba cada 20 minutos interrumpiendo mis reuniones de trabajo y mis horarios de concentración. Al principio decidí ignorar los timbrazos esperando que la persona se cansara al no obtener respuesta. Sin embargo, la insistencia era tan desmedida que comprendí que no se trataba de simple telemercadeo. Descubrí la verdad a través de un par de amigos en común que me contactaron para saber cómo me encontraba. Me explicaron que Chloe había estado hablando con ellos para detallar su versión de los hechos con una tranquilidad pasmosa. Según su narrativa, ella no había asumido mi partida en absoluto como una ruptura formal de la relación. En su mente, mi salida silenciosa solo había sido un berrinche terrenal provocado por la resistencia de mi ego. Aseguraba a todos que mi dimensión humana estaba reaccionando con inmadurez ante la efectividad de su purificación. Escuchar esa interpretación me dejó en claro que estaba enfrentando un delirio que no tenía ningún punto de retorno. Chloe no estaba atravesando un duelo sentimental ni reflexionando sobre la gravedad de sus actos. Para ella, mi bloqueo digital era simplemente una prueba que los astros le ponían para evaluar su paciencia mística. Entendí que intentar explicarle la realidad mediante mensajes o intermediarios sería una pérdida total de energía. Mi meta inmediata debía ser blindar mi paz cotidiana antes de que el problema escalara a niveles inmanejables. El caos empezaba a sobrepasar la barrera de lo absurdo y amenazaba con afectar mi reputación y mi desempeño profesional. No podía darme el lujo de recibir notificaciones desquiciadas mientras presentaba informes a mis superiores. Decidí que la mejor estrategia era actuar con absoluta frialdad logística sin caer en discusiones ni enfrentamientos directos. Si ella creía que vivía en un plano cósmico especial, yo me encargaría de reforzar las barreras del mundo terrenal. Comencé por estructurar un plan de contención paso a paso dentro de mi edificio. Lo primero que hice fue bajar a la recepción de mi conjunto residencial para hablar formalmente con el guardia de turno. Le expliqué con claridad la situación de acoso e insistencia que estaba experimentando con mi expareja. Le mostré su fotografía y le di la orden explícita de prohibirle la entrada a la torre bajo cualquier circunstancia. El personal de seguridad tomó nota de los datos y prometió mantener una vigilancia estricta en el acceso principal. Ese primer filtro me devolvió un pequeño margen de tranquilidad durante el día. No conforme con la seguridad del edificio, decidí tomar medidas adicionales dentro de mi propio departamento. Acudí a una tienda de tecnología y compré una cámara discreta de alta resolución diseñada para instalarse en el timbre.
La monté yo mismo en la entrada de mi puerta para tener un registro visual constante de cualquier movimiento en el pasillo. El dispositivo se sincronizó directamente con mi teléfono celular para enviarme alertas en tiempo real. Con esa instalación garantizaba tener pruebas en vídeo ante cualquier intento de invasión a mi privacidad. Paralelamente, empecé a guardar capturas de pantalla de cada mensaje desquiciado que llegaba desde números aleatorios a mis aplicaciones. Cada texto contenía frases sobre alineaciones planetarias, pedidos de perdón cósmico y recriminaciones sobre la dureza de mi corazón. Organicé todo el material en una carpeta digital respaldada en la nube con fecha y hora exacta. Sabía que tener un expediente ordenado sería fundamental en caso de necesitar intervención legal. Mi perfil de estratega silencioso me exigía acumular evidencia antes de dar cualquier paso en falso. La aplicación de estas medidas preventivas me costó varias noches de insomnio revisando las alertas continuas de mi celular. Cada vez que el teléfono vibraba a altas horas de la madrugada, sentía una punzada de molestia que me desvelaba por completo. Me levantaba a revisar la pantalla para comprobar si la cámara detectaba algún movimiento extraño en las áreas comunes. A pesar del cansancio acumulado, me mantuve firme en mi decisión de no responder a ningún estímulo. Cada intento de contacto de su parte caía en un pozo de indiferencia absoluta. A través de los mismos conocidos supe que Chloe interpretaba mi silencio prolongado como una fase inevitable del proceso de sanación. Ella le contaba a sus amigas que la distancia estaba logrando limpiar el bloqueo energético que mi físico había causado. Estaba convencida de que su ajuste místico con Eduardo estaba dando los frutos esperados desde la comodidad de su casa. Me resultaba increíble cómo su mente transformaba mi rechazo explícito en una confirmación de sus teorías. Mientras ella celebraba su fantasía, yo terminaba de asegurar todo mi perímetro residencial. En el trabajo mantuve la cabeza fría y no permití que el estrés de las llamadas desconocidas afectara mis entregas. Cuando los números anónimos marcaban durante una reunión, simplemente silenciaba el dispositivo y continuaba con mi exposición. Mis compañeros no notaron nada fuera de lo común porque mantuve mi conducta habitual de reserva y profesionalismo. Aprender a aislar el problema externo de mis obligaciones diarias se volvió mi prioridad absoluta. La disciplina física que tanto le molestaba a ella fue la que me dio la estructura mental para resistir. Revisar el registro de la cámara al final del día se convirtió en parte de mi rutina nocturna. Comprobaba que el pasillo estuviera despejado y que el guardia hubiera mantenido el control en la entrada principal. Aunque la situación era desgastante, sentía la satisfacción de tener el control absoluto sobre mi entorno inmediato. Chloe creía que me estaba afectando a nivel espiritual, pero en la práctica solo estaba logrando que yo me blindara mejor. Cada día transcurrido en silencio reforzaba mi convicción de no ceder ni un milímetro. Al cerrar la semana, el perímetro de mi vida estaba completamente cerrado y monitoreado bajo mi supervisión personal. Había logrado contener el daño inicial sin entrar en discusiones estériles ni darle el drama que su ego requería. Ella continuaba atrapada en su narrativa astral, asumiendo que mi falta de respuesta era el preludio de un reencuentro iluminado. Yo simplemente observaba el panorama con la certeza de que tarde o temprano su propia locura la llevaría a cometer un error irreparable. Por lo pronto, descansaba con la tranquilidad de estar preparado para cualquier eventualidad. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: es insoportable cómo la gente utiliza conceptos espirituales para eludir la responsabilidad de sus propios errores. Inventar que la otra persona tiene una resistencia del ego solo para no aceptar que la mandaron a volar es de un cinismo absoluto. Me da una rabia enorme ver cómo distorsionan todo para sentirse superiores. Respuesta de OP: te puedo asegurar que mi supuesto ego terrenal duerme excelente 8 horas seguidas sin necesidad de encender inciensos. La verdad es que la cámara que instalé en el timbre ha sido la mejor inversión de toda mi vida. Nada desarma mejor una teoría cósmica que un registro en alta definición. Usuario Anónimo 2 dice: creo que debiste tramitar una orden legal de restricción desde el primer momento en que empezaron las llamadas insostenibles. Con personas que justifican el acoso alegando malas vibraciones o destinos astrales no se puede dudar ni un segundo. Ir directo a las autoridades te habría ahorrado varias noches de insomnio. Respuesta de OP: coincido plenamente con tu punto pragmático y es algo que apliqué al pie de la letra en las fases siguientes. Sin embargo, en ese momento necesitaba reunir evidencia irrefutable para que la denuncia tuviera peso legal inmediato. No podía presentarme ante un juez solo con historias sobre auras y tarot. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización y el terreno que creía controlado sufrió una escalada verdaderamente surrealista. Todo iba relativamente bien en mi rutina hasta que la cámara de mi puerta registró a Chloe en el pasillo a las 3 de la mañana. Me desperté por la vibración de la alerta de movimiento en mi teléfono y abrí la aplicación de inmediato. En la pantalla de alta definición pude verla parada frente a mi departamento cargando una bolsa llena de frascos y utensilios. La escena parecía sacada de una película de terror de bajo presupuesto.
Sin dudarlo un segundo, activé la grabación manual del dispositivo para almacenar cada segundo de su visita inesperada. Chloe sacó una bolsa de sal gruesa y comenzó a trazar círculos perfectos sobre el suelo, justo en la entrada de mi felpudo. Mientras caminaba en círculos, sacó un manojo de hierbas secas y las encendió con un encendedor grande. El humo denso empezó a acumularse rápidamente en el pasillo cerrado del piso. Ella permanecía de pie con los ojos cerrados, susurrando cánticos al aire en un estado de trance bastante perturbador. El espeso humo de la salvia y las hierbas encendidas no tardó en alcanzar el sensor del techo del pasillo. En cuestión de 3 minutos, la alarma contra incendios del piso comenzó a sonar con un pitido ensordecedor que retumbó en todo el edificio. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, creando un ambiente de absoluto caos en la madrugada. Las puertas de los departamentos vecinos empezaron a abrirse de golpe en medio del escándalo. Varios vecinos salieron furiosos en pijama, cubriéndose la nariz por el fuerte olor a quemado. Desde adentro de mi departamento, observaba la escena a través de la pantalla de mi celular sin mover una sola cortina. Escuchaba a los vecinos gritar desorientados preguntando si había un incendio real en la torre. Chloe, lejos de asustarse o pedir disculpas, intentaba explicarles a los gritos que estaba limpiando las densidades astrológicas del pasillo. Les decía con voz exaltada que el humo era necesario para disolver el bloqueo energético que afectaba mi departamento. Su explicación solo sirvió para enfurecer aún más a los vecinos adormilados. La tentación natural de cualquier persona habría sido abrir la puerta para confrontarla y exigirle que se fuera de inmediato. Sin embargo, mi rol de estratega silencioso me dictaba mantener la puerta bien cerrada para no darle el espectáculo que buscaba. Sabía que si salía a discutir, ella convertiría el incidente en una escena dramática de confrontación mística. Prefiero dejar que el propio peso de sus actos absurdos destruyera su narrativa frente a terceros. Me mantuve firme detrás de la puerta, asegurándome de que la cámara grabara todo con audio nítido. Los vecinos amenazaron con llamar a la policía mientras Chloe insistía en que los círculos de sal no debían romperse bajo ninguna circunstancia. El guardia del edificio subió corriendo por las escaleras para controlar la emergencia y apagar la alarma del techo. Al ver la acumulación de cenizas, sal y humo, el guardia le exigió a Chloe que abandonara el inmueble de inmediato. Ella intentó argumentar que tenía un derecho cósmico sobre mi entrada, pero la presión de 6 vecinos furiosos la obligó a retirarse. La escena terminó con ella bajando las escaleras mientras maldecía la baja frecuencia de los residentes. En cuanto el pasillo quedó en silencio y los vecinos regresaron a sus departamentos, salí brevemente para fotografiar los destrozos. La sal gruesa estaba esparcida por todo el felpudo y el olor a salvia quemada persistía en la pintura de la pared. Limpié mi zona de acceso con calma y guardé los restos chamuscados como evidencia física del incidente. Junté esa prueba material con el archivo de vídeo en alta definición que había grabado la cámara durante los 15 minutos que duró el ritual. Tenía en mis manos el elemento definitivo para actuar por la vía formal. A primera hora de la mañana siguiente, me dediqué a redactar una carta formal dirigida a la administración del conjunto residencial. Recorrí el piso puerta por puerta para conversar con los vecinos que se habían visto afectados por la alarma nocturna. Todos estaban profundamente indignados y firmaron gustosamente una queja colectiva respaldando mi documento. Adjunté las firmas de los residentes, las fotografías de los daños y el vídeo completo de la cámara de seguridad. Presenté el expediente en la oficina de la administración antes de mediodía. La administración del edificio no tardó en reaccionar ante la gravedad de la alteración del orden público y el riesgo de incendio. Como resultado directo de su propia ceremonia mística, la administración le notificó a Chloe una multa astronómica por violar el reglamento de convivencia. Además, le prohibieron de manera definitiva el ingreso al predio bajo apercibimiento de acción legal inmediata. El administrador me felicitó por mantener la calma y no haber entrado en una pelea física que complicara las cosas. Su propio ritual le había cerrado las puertas del edificio para siempre. Con ese mismo expediente acudí directamente a la fiscalía para formalizar una denuncia por acoso sistemático y alteración de la tranquilidad. Presenté las grabaciones de la madrugada junto con los mensajes guardados durante las semanas anteriores. Las autoridades revisaron el material y verificaron que existía una conducta obsesiva y peligrosa por parte de Chloe. Emitieron un citatorio judicial formal para que se presentara a responder por los cargos imputados. La justicia terrenal comenzaba a tomar cartas en el asunto frente a sus delirios. Saber que la ley y la administración estaban interviniendo me dio una gran satisfacción personal. Chloe creía que estaba manipulando energías superiores para forzar un acercamiento conmigo a través de la magia. Lo único que logró en la práctica fue ganarse el odio de todo un piso y una deuda contundente por multas comunitarias. La efectividad de mantenerme como un muro inamovible empezaba a dar los mejores frutos posibles. Su autosabotaje avanzaba a pasos agigantados sin que yo tuviera que despeinarme. La noche posterior al incidente pude dormir finalmente las 8 horas completas que tanto necesitaba. El pasillo estaba limpio,
silencioso y vigilado por una administración que ahora estaba en alerta máxima por su culpa. Me enteré por conocidos que Chloe estaba horrorizada por la multa y acusaba al edificio de estar dominado por entes oscuros. No le concedí la menor importancia a sus lamentos y me enfoqué en mis proyectos personales. El cerco sobre sus locuras se estaba cerrando y la realidad la estaba alcanzando inevitablemente. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, me estoy imaginando la cara de los vecinos saliendo en pijama a las 3 de la mañana para encontrarse a una mujer tirando sal y quemando yuyos en el pasillo. Es que ni en una comedia de enredos se ven cosas tan desquiciadas. La paciencia que tuviste para no salir a tirarle un balde de agua es digna de admiración. Respuesta de OP, te aseguro que los vecinos estaban 1000 veces más preocupados por el olor a humo y el riesgo de incendio que por las malas vibras del universo. Lo más divertido de todo es que la multa astronómica de la administración funcionó como el verdadero exorcismo. Santo remedio para que no volviera a pisar el edificio. Usuario anónimo 2 dice, a un amigo cercano le pasó algo aterradoramente similar con una expareja que le dejó una pila de cuarzos y velas en el felpudo para alinear las energías del departamento. Es increíble cómo esta gente pierde por completo el piso cuando los confrontas con la realidad. Al final el drama en los pasillos siempre termina volviéndose en su contra. Respuesta de OP, toda mi solidaridad con tu amigo porque vivir esa invasión de espacio es una experiencia desquiciante. Por suerte, una cámara de seguridad en alta definición capta el estado de los chakras mucho mejor que la mente de un obsesivo. Nada como el peso de las pruebas en vídeo para desmantelar cualquier cuento. Actualización 3. Ha pasado 2 meses desde la última actualización y cuando pensaba que la citación judicial la habría hecho recapacitar, la historia dio un vuelco definitivo. Todo iba relativamente bien en mi entorno laboral hasta que Chloe irrumpió a la mitad de mi horario de trabajo en el edificio corporativo. Apareció en la recepción principal vestida con una túnica blanca impecable y cargando un cuenco tibetano dorado en las manos. La escena dejó atónitos a los recepcionistas y a los visitantes que esperaban en la entrada. Su presencia en un entorno tan formal resultaba ridícula y completamente fuera de lugar. Sin ningún tipo de vergüenza, Chloe comenzó a golpear el cuenco tibetano con una baqueta de madera, produciendo un sonido metálico vibrante que resonó en todo el vestíbulo. Declaró a viva voz que estaba allí para dar inicio a un ritual de unificación indispensable para mi bienestar. Decía que su misión era despejar las malas vibras laborales que estaban bloqueando mi canal afectivo y alejándome de mi destino astroafectivo. La intención obvia de esta maniobra era provocarme una humillación pública tan grande que me obligara a ceder por pura vergüenza. Varios compañeros de mi departamento se asomaron por los ventanales del primer piso para ver de dónde provenía semejante escándalo. En lugar de entrar en pánico o esconderme en los baños, mantuve una postura firme y absolutamente serena. Mi plan estratégico ya estaba en marcha desde días atrás gracias al trabajo impecable de mi abogado. Habíamos tramitado una orden de restricción temporal que prohibía a Chloe acercarse a mi persona o a mis lugares de trabajo. Tenía una copia digital y física de dicho documento lista para ser utilizada en el momento preciso. Bajé las escaleras con paso tranquilo y me ubiqué a una distancia segura, sin pronunciar una sola palabra hacia ella. Le hice una señal muy discreta al jefe del personal de seguridad privada de la empresa para que se acercara. Le entregué en mano la copia oficial de la orden de restricción temporal emitida por el juez. El personal de seguridad examinó el sello judicial y comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Actuaron con la rapidez y el rigor que exige el reglamento corporativo ante una invasión de propiedad. 2 guardias de gran tamaño se aproximaron a Chloe mientras ella continuaba haciendo sonar el cuenco tibetano en medio de la recepción. Le solicitaron amablemente que detuviera el escándalo y abandonara las instalaciones privadas de la empresa. Chloe se negó rotundamente, alegando que ninguna autoridad terrenal podía interrumpir un mandato del plano astral superior. Ante su negativa y su actitud hostil, los guardias procedieron a sujetarla firmemente de los brazos para escoltarla hacia la salida. La situación se descontroló cuando ella empezó a patalear y a forcejear violentamente. Chloe terminó reducida sobre el suelo brillante del vestíbulo mientras la túnica blanca se le desacomodaba de forma grotesca. Desde el piso, empezó a gritar descontroladamente que los guardias eran entes de baja frecuencia enviados por la oscuridad. Aseguraba a los alaridos que la seguridad corporativa era una herramienta del mal destinada a bloquear nuestra alineación astroafectiva. Los empleados de la empresa grababan la escena con sus teléfonos celulares entre risas disimuladas y miradas de asombro. La humillación que pretendía provocarme a mí terminó cayendo con todo su peso sobre ella. La recepcionista ya había llamado a la línea de emergencia de la Policía Nacional siguiendo las instrucciones del protocolo de seguridad. La patrulla policial llegó al edificio en cuestión de 5 minutos debido a la ubicación céntrica de la oficina. Los agentes bajaron del vehículo, constataron la orden de restricción vigente que yo les mostré y tomaron el control de la detención. Registraron el incidente como un delito flagrante de desacato a la autoridad e invasión de propiedad privada.
Los oficiales le colocaron las esposas a Chloe mientras ella intentaba explicarles la influencia de Mercurio retrógrado en su comportamiento. Los policías, con caras de absoluto agotamiento, la levantaron del suelo sin prestar la menor atención a sus teorías místicas. Fue conducida hacia la parte trasera de la patrulla a la vista de decenas de profesionales que salían a almorzar. Su cuenco tibetano quedó olvidado en el suelo de la recepción hasta que la policía lo recogió como evidencia. El espectáculo cósmico que había planeado terminó en un arresto policial de lo más vulgar. Acompañé a la patrulla a la comisaría cercana junto con el jefe de seguridad para rendir la declaración correspondiente y presentar los vídeos corporativos. El informe oficial incluyó los cargos de desacato a una orden de restricción, invasión de propiedad privada y alteración severa del orden público. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio mostraban con claridad su ingreso no autorizado y su resistencia al arresto. La fiscalía de turno ordenó su detención preventiva a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Al regresar a la oficina, mis compañeros me recibieron con un ambiente de apoyo y absoluta comprensión. Nadie cuestionó mi profesionalismo porque vieron de primera mano lo impecable y frío de mi comportamiento durante la crisis. El Departamento de Recursos Humanos me ofreció todo el respaldo legal necesario para garantizar mi seguridad en las instalaciones. Mi decisión de mantener la cabeza fría y recurrir a la ley me salvó de cualquier perjuicio reputacional. Todo el mundo entendió que yo era la víctima de un acoso completamente irracional. Saber que Chloe pasaría la noche en una celda policial me dio la certeza de que su estrategia había tocado fondo. Intentó usar la vergüenza pública como un arma para doblegar mi muro de piedra, pero mi silencio estratégico fue infinitamente más fuerte. La túnica blanca y el cuenco no pudieron protegerla de la realidad jurídica y de las esposas metálicas. Su creencia de ser una elegida astral se estrelló de frente contra las leyes de la sociedad terrenal. La trampa que intentó tenderme terminó encerrándola a ella misma. Esa tarde salí del trabajo a mi hora habitual y fui al gimnasio a entrenar con la misma disciplina de siempre. Mirando el horizonte desde la cinta de correr, sentí una paz profunda al saber que las instituciones estaban haciendo su trabajo. No sentí remordimiento ni lástima, sino una confirmación de que la lógica siempre prevalece sobre el caos delirante. La historia estaba llegando a su punto culminante y Chloe tendría que responder ante un juez de la República. Mi vida continuaba su curso normal, intacta y protegida. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, presentarse en un edificio corporativo vestida con túnica y cuenco tibetano para hacer un ritual de unificación en recepción es el nivel máximo de delirio. Me mata de la risa imaginar a los guardias de seguridad privada reduciéndola contra el suelo mientras ella gritaba sobre entes de baja frecuencia. Definitivamente esa escena merece un trofeo al ridículo. Respuesta de OP, en una oficina corporativa el único cuenco que está permitido tener sobre la mesa es el de las galletas del café. Por fortuna, la orden de restricción temporal tramitada con mi abogado operó sin una sola falla. La efectividad de la ley fue bastante más rápida que sus alineaciones astronómicas. Usuario anónimo 2 dice, tengo la duda morbosa de saber qué fue de la vida de Eduardo, el encargado de mantenimiento. ¿Acaso no fue con su propia túnica y una llave inglesa a defender a su compañera de rituales místicos durante el arresto? Me resulta sospechoso su silencio ante semejante despliegue en la oficina. Respuesta de OP. Eduardo desapareció del plano terrenal en el preciso instante en que se enteró del arresto policial y del escándalo legal. Parece que las altas frecuencias de la justicia no encajaban muy bien con su trabajo de fontanería. Jamás se apareció por mi oficina para defender ningún sacrificio místico. Parece que las altas frecuencias de la justicia no encajaban muy bien con su trabajo de fontanería. No volvió a dar la cara para defender ningún sacrificio místico. Actualización 4. Ha pasado 4 meses desde la última actualización y el proceso legal finalmente ha concluido con una resolución definitiva y categórica. Todo fue asentándose progresivamente mientras los tribunales examinaban el expediente completo de las evidencias que acumulé durante todo este tiempo. Tras evaluar las grabaciones de la cámara de seguridad, los testimonios de los vecinos y el grave incidente en mi oficina, la justicia tomó cartas en el asunto. El juez dictaminó una evaluación psiquiátrica obligatoria acompañada de varios meses de terapia profesional estructurada para evitar una sentencia efectiva en prisión. Esta intervención médica y judicial obligatoria fue el golpe de gracia que la obligó a aterrizar abruptamente en la realidad más cruda. Al verse sometida a sesiones semanales con un especialista de la salud mental, no tuvo más remedio que enfrentar la verdad. El psiquiatra desmanteló paso a paso su elaborado castillo de explicaciones místicas, auras y sacrificios espirituales. Le demostró de manera profesional que sus teorías astrológicas no eran más que un mecanismo de defensa absurdo para no asumir la responsabilidad de su conducta. Me enteré por intermedio de conocidos comunes que la experiencia en el consultorio médico fue verdaderamente devastadora para su ego. Durante una de las sesiones más intensas, Chloe rompió en llanto inconsolable al comprender el verdadero alcance de sus acciones. Por primera vez en meses tomó conciencia de la enorme humillación pública que ella misma se había provocado al ser arrestada en túnica.
Además, se dio cuenta del impacto irrecuperable de tener antecedentes legales por acoso y desacato a la autoridad en su historial. El impacto de ver su vida personal desmoronada por sus propias decisiones fue una lección sumamente dolorosa pero completamente merecida. Tuvo que pagar de su propio bolsillo la costosa multa impuesta por la administración de mi edificio residencial. También tuvo que cubrir los honorarios de sus abogados defensores para evitar terminar tras las rejas por el desacato. Toda su fantasía de ser una guía mística protegida por el universo se evaporó ante la cruda realidad de sus deudas y su registro policial. Por mi parte, mi vida laboral y personal se ha mantenido completamente intacta gracias a la postura que decidí adoptar desde el primer minuto. Mi reputación en la empresa no sufrió el menor rasguño, sino que incluso salí fortalecido por la madurez con la que gestioné el conflicto. Mi jefe y mis compañeros valoraron mi autocontrol y la frialdad estratégica con la que manejé cada provocación. Seguir trabajando en un ambiente profesional y tranquilo me confirmó que la paciencia siempre da sus frutos. La paz de mi hogar volvió a ser absoluta desde el momento en que se emitió la condena y el tratamiento obligatorio. Ahora disfruto de mis noches de descanso plácidamente, durmiendo 8 horas seguidas sin la amenaza de alarmas contra incendios o cantos en el pasillo. Mantengo mi rutina de entrenamiento físico en el gimnasio con la misma pasión de siempre, sabiendo que mi cuerpo no tiene nada de malo. Camino por las calles con la frente en alto y con la satisfacción de haber protegido mi integridad en todo momento. Me encuentro totalmente libre de manipulaciones estrafalarias, dramas emocionales y explicaciones astrales sin sentido. Comprendí que mantenerse firme como un muro de piedra es el antídoto perfecto contra cualquier persona que pretenda imponer sus delirios sobre la lógica. No necesité caer en insultos, ni en violencia, ni en peleas mediáticas para ganar esta batalla. Bastó con recopilar evidencia, apoyarme en la ley y dejar que su propia locura hiciera el trabajo sucio. El verdadero universo terminó alineando las cosas a su manera, respetando la estricta causalidad de los hechos terrenales. A mí me dejó con una tranquilidad inquebrantable, una casa segura y una lección valiosa sobre los límites que debo establecer en mi vida. A Chloe le dejó una factura gigantesca por sus propias locuras, un expediente legal manchado y un largo camino de terapia psicológica por delante. El contraste entre la paz que disfruto hoy y el caos en el que ella terminó no podría ser más marcado. A veces recuerdo con una sonrisa irónica la tarde en que me habló del sacrificio espiritual con el encargado de mantenimiento. Me resulta increíble cómo una persona puede destruirse la vida por completo intentando justificar una traición con la posición de las estrellas. Eduardo, por cierto, sigue limpiando los pasillos de su edificio, procurando mantener la cabeza agachada cada vez que alguien menciona la astrología. Parece que la lección terrenal salpicó a todos los involucrados de una u otra manera. Mis amigos en común terminaron alejándose de ella al darse cuenta de la gravedad del acoso y de la manipulación que intentó ejercer sobre mí. Nadie estuvo dispuesto a seguirle el juego ni a validar sus discursos místicos después de presenciar su arresto en televisión y redes. Quedó completamente aislada en su pequeño círculo de fantasías, obligada a reconstruir su vida desde la honestidad y la terapia. La red de complicidad social que solía respaldarla se disolvió en cuanto la justicia intervino. Hoy en día miro mi cámara de seguridad en el timbre como un pequeño trofeo a la previsión y al pensamiento pragmático. Me recuerda la importancia de defender el propio espacio vital sin ceder ante chantajes emocionales ni discursos extravagantes. Mi vida continuó su marcha hacia adelante, enfocada en mis metas profesionales, mis finanzas y mi desarrollo personal. Dejé atrás ese capítulo grotesco con la certeza de que actué con absoluta justicia y rectitud. En fin, la historia cerró exactamente como debía cerrar en un mundo regido por la razón y las consecuencias lógicas. Ella cosechó el fruto exacto de su propia siembra de mentiras, obsesión y espectáculos públicos innecesarios. Yo mantuve mi dignidad intacta y la libertad de seguir viviendo en absoluta tranquilidad. Cuando alguien te diga que el universo exige sacrificar tu dignidad por amor, lo mejor que puedes hacer es cerrar la puerta en silencio y dejar que la gravedad terrenal haga su trabajo.